Entonces, vamos a continuar. Bueno, ayer habíamos visto ya campos eléctricos estáticos, ¿sí? Vimos la ley de Coulomb, ¿ya? Entonces, habíamos encontrado, jóvenes, a partir de los dos postulados de electrostática, habíamos derivado la ley de Gauss o la forma diferencial de uno de los postulados, ¿sí? Y la ecuación de los voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Que también se deriva directamente del rotor del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, tenemos estas cuatro ecuaciones, ¿sí? Entonces, utilizando estas ecuaciones, habíamos encontrado el campo eléctrico a una distancia r de una carga puntual, ¿sí? Entonces, para una carga puntual, el campo eléctrico a una distancia r está dado por esta ecuación, ¿sí? Luego, también encontramos la ecuación de Coulomb, ¿no? La ecuación de Coulomb. Para ello dijimos que si nosotros tomamos una carga puntual e introducimos dentro de un campo eléctrico generado por otra carga, entonces esta carga de prueba Q' va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, esta fuerza eléctrica podemos determinar a partir de esta ecuación, ¿sí? Sabemos que la fuerza eléctrica que experimenta esta carga de prueba es proporcional al campo eléctrico generado por otra carga, ¿no? En este punto. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, hallamos la fuerza eléctrica que experimenta esta carga, ¿no? Q' por el campo eléctrico generado por esta otra carga en este punto, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de esta ecuación habíamos encontrado la ley de Coulomb, ¿sí? Donde nos dice que la fuerza eléctrica de interacción entre estas dos cargas, ¿sí? Es igual a la constante eléctrica, el producto de las dos cargas, sobre la distancia de separación entre las dos cargas al cuadrado, multiplicado por el vector unitario que me da la dirección y sentido de esta fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, habíamos quedado ahí, jóvenes. Sí, quedamos en esta ecuación. Y tenían además un ejercicio que resolver. Ahora vamos a continuar hablando de campos eléctricos, pero esta vez debido no solo a una carga puntual, sino debido a una distribución de cargas discretas. Entonces, campo eléctrico debido a un sistema de cargas discretas. Ahí. Entonces, jóvenes, si en el espacio tenemos n cargas distribuidas en diferentes posiciones, ¿ya? Entonces, digamos acá. Un momento, por favor, se está actualizando esta cuestión. Entonces, decía,
Si tenemos n cargas puntuales discretas situadas en diferentes posiciones, entonces el campo eléctrico total debido a todas estas cargas puntuales será igual a la suma vectorial de los campos eléctricos individuales. ¿Ya? Entonces, para un sistema con n cargas puntuales distribuidas en diferentes posiciones, ¿sí? Para un sistema con n cargas puntuales distribuidas en diferentes posiciones, el campo eléctrico total ¿sí? En un punto cualquiera del espacio, en un punto cualquiera del espacio, ¿ya? Es la suma vectorial de todos los campos individuales, ¿no? Es la suma vectorial de todos los campos, obviamente los campos eléctricos, ¿no? Individuales. Ahí está. Gráficamente podemos dibujar de la siguiente manera, jóvenes. Con respecto a un sistema de referencias X, Y y Z, ¿sí? X, Y y Z. Entonces, estas cargas puntuales van a tener una distribución en el espacio X, Y, Z. Por ejemplo, X1, perdón, la carga 1 podría estar situada en esta posición, la carga 2 acá, la carga 3 y así sucesivamente hasta la carga N, ¿sí? Los tenemos acá la carga Q1, la carga Q2, la carga Q sub I. Q sub I representa cualquiera de estas cargas. Y la carga, la última carga sería Q sub N. ¿Sí? Ahí está, jóvenes. Entonces, cada una de estas cargas va a generar un campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿Ya? Entonces, supongamos que queremos determinar el campo eléctrico total debido a esta distribución en este punto. Ya, vamos a seleccionar el punto. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Queremos el campo eléctrico total en este punto. Entonces, por ejemplo, Q1
va a generar un campo eléctrico si la carga Q1 es positiva. Entonces la línea que une este punto con la carga es campo eléctrico debido a la carga Q1. ¿Sí? Q2 lo propio. Entonces Q2 también va a generar un campo eléctrico en este punto que va a tener esta dirección y sentido. Ya. E2. ¿Sí? La carga Q sub I de la misma manera. Entonces, ¿dónde va a estar el campo eléctrico debido a la carga Q sub I? Supongamos que la carga Q sub I tiene una magnitud mayor, entonces el campo eléctrico generado va a ser más intenso, ¿verdad? En ese punto. ¿Ya? Ya. E sub I, ¿verdad? Y así vamos a tener los campos eléctricos individuales debido a cada una de las cargas, ¿sí? La carga Q sub n, por ejemplo, de la misma forma, me va a generar acá el campo eléctrico E sub n, ¿sí? Voy a dibujar en otro punto esto, por favor, simplemente para que se pueda ver mejor. Pongamos que Q sub n está por acá, ¿ya? Q sub n, por lo tanto, el campo eléctrico debido a Q sub n en este punto va a ser un vector, ¿sí? Estamos suponiendo, jóvenes, que todas las cargas son positivas, ¿no? Si fueran negativas, el sentido del campo eléctrico sería, o sea, serían el sentido antiparalelo, ¿no? Sería sub n, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico total en este punto, jóvenes, va a ser igual a la suma vectorial de todos los campos eléctricos individuales, vale decir E1 más E2 más hasta E sub n. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Entonces, matemáticamente, ¿cómo expresamos? Eh, debido a que el sistema de referencias está fuera de las posiciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ubicar la posición de cada una de las cargas mediante el vector posición R, ya que estamos trabajando, jóvenes, en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este vector para los vectores posición, ¿sí? Por ejemplo, Q sub I vamos a ubicar mediante este vector de posición. Podemos utilizar R mayúscula, no hay ningún problema, o R minúscula, ¿sí? Entonces R sub I.
el vector posición, por ejemplo, de la carga Q1 sería R sub 1, ¿verdad? Y así vamos a tener varios vectores de posición, ¿no? Que nos van a dar la posición de las cargas puntuales. Entonces, solamente de toda esta distribución de cargas, vamos a tomar una carga que es la que representa a todas esas cargas. Una carga representativa, ¿sí? Que sería la carga Q sub I. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el campo eléctrico, ¿sí? Que genera esta carga Q sub I. Y es este campo eléctrico, E sub I. ¿Sí? Entonces tendríamos el campo eléctrico generado por la carga Q sub I, que le estamos llamando E sub I, va a ser igual a ¿qué? Entonces necesitamos conocer la distancia de la carga puntual al punto campo, o sea, esta distancia, ¿sí? En este caso vamos a tomar este vector. Y necesitamos también conocer este vector campo, ¿no? El vector que nos da la posición del punto donde queremos hallar el campo eléctrico. Entonces tenemos acá tres vectores, jóvenes, ¿sí? Tenemos el vector posición de la carga, que vamos a representar con R', jóvenes, para diferenciar, ¿ya? R'. Y el vector posición del punto campo vamos a representar con el vector R simplemente, ¿sí? Entonces, este vector que va de la posición de la carga al punto campo sería la suma de estos vectores, ¿no? Este vector que es un vector antiparalelo al vector R', que sería menos R' sub I, ¿sí? Entonces, este vector resulta de sumar este vector con este vector, o sea, R menos R' sub I, ¿sí? Ahí estamos, jóvenes. Entonces, si recordamos la expresión del campo eléctrico, esta ecuación, ¿sí? Para una carga puntual, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico es igual a la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, acá tenemos que decir, esto va a ser igual la constante eléctrica, la carga que genera este campo eléctrico es la carga Q sub I, ¿verdad? Q sub I, todo esto dividido entre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. ¿Qué es R? Es la distancia de la carga al punto campo, ¿sí? Ahora veamos a nuestra figura. La distancia de la carga al punto campo es la magnitud de este vector. Ya, entonces, en lugar de colocar R, tenemos que decir la magnitud de este vector, o sea, magnitud de R menos R'. Pero como es R al cuadrado, entonces sería la magnitud de este vector al cuadrado, ¿sí? Pero como el campo eléctrico es un vector, jóvenes, entonces necesitamos el vector unitario que nos da esa dirección, ¿sí? Entonces, el vector unitario que nos da la dirección del campo eléctrico, en este caso va a estar en esta dirección, ¿no? Es un vector unitario que está en esta dirección. Simplemente podemos llamarlo un vector A, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos
¿A qué es igual este vector unitario A? Ya una manera de encontrar el vector unitario es conociendo el vector que está en la misma dirección y la magnitud de ese mismo vector. O sea, este vector unitario es igual al vector que está en la misma dirección, que es R menos R' sobre su magnitud, que sería entonces la magnitud de R menos R'. ¿Sí? Entonces, en lugar de este vector unitario, vamos a reemplazar por esta cantidad. ¿Sí? Entonces, con eso nos queda lo siguiente. Por lo tanto, el campo eléctrico generado por la carga Q sub I será igual a ¿qué? Va a ser igual a esta constante eléctrica está por demás, ¿no? ¿Ya? Porque es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a la carga Q sub I. También podemos manejar en términos de la constante eléctrica, jóvenes, porque 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es igual a la constante eléctrica, ¿no? Entonces eso ustedes pueden manejar directamente en términos de la constante eléctrica también, ¿ya? Entonces, constante eléctrica por Q sub I, todo eso sobre la magnitud de este vector diferencia al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tenemos la magnitud de R menos R' al cuadrado, ¿sí? Todo esto multiplicado por el vector unitario, que es igual a R menos R' dividido entre su magnitud, y eso es R menos R' magnitud, ¿no? Ahí está. Entonces, finalmente, jóvenes, el campo eléctrico tiene la siguiente forma, ¿no? Entonces, el campo eléctrico debido a la carga Q sub I va a ser igual a la constante eléctrica, ¿sí? La carga Q sub I por el vector R menos R' dividido entre la magnitud de R menos R' al cubo, ¿sí? Entonces, este sería el campo eléctrico en su forma vectorial para una carga puntual que no se encuentra en el origen del sistema de referencias, ¿sí? Es una carga puntual, está fuera del origen del sistema de referencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Buenas tardes, Inge. Sí, yo tengo una duda. No he entendido bien. A ver, calculamos el vector de la sumatoria de todos los, bueno, un vector resultante. ¿No ves? El RI con el RI punto. Pero, ¿cuál sería la carga que está en ese punto? ¿Cómo calculamos esa carga? No sé, no he entendido. O sea, un ejemplo, carga, tenemos cuatro puntos, carga 1, 5, carga 2, 3, así, etcétera. Y en la carga I, que sería la representativa, ¿cuál es el valor de Q? Eso no he entendido, por Ah, ya, ya. favor. Ya. En este caso, no conocemos la magnitud de las cargas. Simplemente estamos diciendo que son cargas puntuales y positivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que no se consideran las dimensiones del objeto. ¿Ya? Entonces, de ahí hay que partir. Entonces, lo que estamos especificando acá es la posición de esta carga Q sub I.
¿no? Entonces, la posición de la carga Q sub I estamos determinando a través de este vector de posición, ¿sí? Q sub I prima, ¿ya? Claro, la posición. Eso, ¿ya? Entonces, estamos utilizando otro vector de posición para ubicar el punto donde queremos determinar el campo eléctrico. Y ese vector es el R, el vector R simplemente, ¿sí? Entonces, si recordamos lo que hicimos con una sola carga puntual, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, debido a una carga puntual que está situada en el origen del sistema de referencias, acá se sobreentiende que el sistema de referencias está exactamente sobre esta carga puntual, ¿ya? O sea, cuando tenemos una sola carguita puntual, no es necesario sacarlo afuera el origen del sistema de referencia. Entonces, lo más sencillo es decir que el sistema de referencias coincide con la posición de la carga puntual, ¿ya? Entonces, acá tenemos este sistema de referencias, X, y Z, ¿sí? Pero cuando tengamos N cargas puntuales, entonces generalmente todas las cargas van a estar fuera del origen del sistema de referencias, ¿ya? Entonces, ahora necesitamos conocer la distancia de la carga puntual al punto campo, ¿sí? Entonces, eso sería igual a la magnitud de este vector, la magnitud de este vector diferencia. Esa sería la distancia, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos determinando únicamente el campo eléctrico debido a esta carga representativa, debido a la carga Q sub I. Entonces decimos, por si acaso acá, por acá está esta carga, el campo eléctrico debido a esta carguita, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces tomando el resultado anterior, este resultado, decimos que el campo eléctrico en este punto va a ser igual a la carga que genera ese campo, que es Q sub I sobre 4 pi epsilon sub 0 por R al cuadrado, pero para nosotros R es la magnitud de este vector diferencia. Entonces, R al cuadrado para nosotros sería la magnitud de este vector diferencia al cuadrado, ¿ya? Por el vector unitario que nos da la dirección del campo eléctrico E sub I. Entonces, a este vector unitario yo le estoy llamando vector A simplemente, ¿ya? Entonces, ¿cómo relacionamos este vector unitario con este vector diferencia? ¿Ya? Entonces, eso es igual. Siempre yo puedo decir que el vector unitario que me da alguna dirección va a ser igual al vector que está completamente en la dirección X. Entonces yo siempre puedo escribir este vector velocidad como su magnitud multiplicado por el vector unitario que me da su dirección, que es en este caso A sub X, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quisiera saber a qué es igual este vector unitario, lo que tendría que hacer es despejar simplemente. El vector A sub X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al vector velocidad sobre su magnitud, que en este caso es B sub X, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá. No sé si se entiende esta parte. Sí, ingeniero, esa parte entiendo bien. Es que, o sea, en lo que tengo duda, un ejemplo. Tenemos un ejercicio. Tengo las coordenadas de todas las cargas
y sé cómo calcular R, R'. Muy Sí, bien. K es una constante que conocemos, pero quiero exacto. saber cómo calculo ese QI, el Q representativo. Esa es mi duda. Ah, ya, ya. Bueno, esta carga Q sub I que estamos tomando, jóvenes, es una carga cualquiera. No estamos especificando si es Q1, Q2, Q3. Es una carga que representa a cualquiera de estas cargas. Por ejemplo, Q sub I va a ser igual a, podría ser igual a Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, etcétera. Cualquiera de las cargas. ¿Ya? O sea, a continuación van a entender esta parte. ¿Ya? Entonces, por ahora, lo que quiero que esté claro es que cómo hemos llegado a esta ecuación. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico que genera la carga Q sub I en este punto está dada por esta ecuación, ¿ya? Por esta ecuación. Ahora, no queremos solamente el campo eléctrico debido a una sola carga, sino queremos determinar el campo eléctrico debido a toda la distribución de cargas puntuales, ¿ya? Entonces, en ese caso, la carga total, o el campo eléctrico total, mejor dicho, que le estamos llamando como E, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de el campo eléctrico E sub I. Aquí tiene sentido hablar del campo eléctrico E sub I, porque este campo eléctrico representa a cualquiera de las cargas puntuales, ¿ya? Entonces, ¿desde de qué valor a qué valor voy a hacer la suma? Desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Porque tengo N cargas puntuales, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Recordemos la ecuación anterior. La constante eléctrica es una constante, ¿no? Entonces podemos sacar fuera de la sumatoria, ¿ya? Entonces, esta constante eléctrica sale de la sumatoria, ¿no? Luego tenemos la sumatoria, podemos abrir acá paréntesis, desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Entonces acá tenemos la carga Q sub I sobre la magnitud de este vector, ¿no? Al cubo, ¿ya? Tenemos acá la magnitud de R menos R' al cubo, ¿verdad? Luego este multiplicado por el vector R menos R' sub I, ¿sí? Ya. El vector posición R' sub I, ¿no? Ya, entonces capaz este era allá. Sí, este es R' sub I. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Acá nos falta un subíndice. Acá este es R' sub I, porque es el vector posición de la carga Q sub I, ¿no? Entonces acá falta un subíndice I. Eso, ¿ya? Entonces tenemos ahí está. Ahí está, jóvenes. Entonces, en su forma discreta, el campo eléctrico total estaría expresado de esta manera, ¿sí? A ver, pensemos que tenemos solamente dos cargas puntuales. ¿Cómo podríamos desglosar esta sumatoria? Si tenemos dos cargas puntuales, únicamente Q1 y Q2, entonces tendríamos acá lo siguiente, ¿no? La carga Q1 multiplicado por el vector R menos el vector posición de esta carga que sería R'1, ¿sí? Dividido entre la magnitud de este vector al cubo, o sea, R menos R'1, todo eso al cubo, más
Acá tendríamos la segunda carga Q2 por el vector R menos R'2, que sería el vector posición de la carga Q2, ¿verdad? Todo eso dividido entre la magnitud de R menos R'2 al cubo, ¿sí? Y así podemos desglosar para n cargas puntuales, ¿no? Entonces acá esta expresión es una forma más compacta de escribir la suma de los campos eléctricos individuales, ¿no? Preguntas, jóvenes, hasta aquí. Este sería entonces el campo eléctrico total. Obviamente acá más puntos suspensivos, ¿no? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Se está entendiendo o no? A ver, ¿qué parte no se entendió, jóvenes? Pregunten. ¿Hay preguntas, jóvenes, o no hay preguntas? No, Elisa. Ya, entonces, jóvenes, cuando tengamos n cargas puntuales, vamos a manejar esta expresión para el campo eléctrico total. La constante eléctrica sumatoria de Q sub I por R menos R' sub I, ¿sí? Todo esto dividido entre R menos R' al cubo, ¿sí? Ahí tenemos entonces, jóvenes, el resultado. Ya más adelante veremos, jóvenes, que muchas veces es más fácil encontrar otra cantidad física conocida como el potencial eléctrico, ¿ya? Y a partir del potencial eléctrico se encuentra el campo eléctrico, ¿sí? Porque el potencial eléctrico es una cantidad escalar, entonces la suma misma es mucho más fácil que sumar una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, jóvenes, antes de hablar de distribuciones de carga continua, voy a proponerles un ejercicio, ¿ya? Ejercicio de clase.
Ya, es el ejercicio 3.2 del libro, jóvenes. Está en la página 79. Ejercicio 3.2. Ya, entonces todos tienen acceso al libro, ¿no? Ya, entonces de todas maneras voy a dar lectura de lo que dice el ejercicio. Dice, dadas dos cargas puntuales Q1 igual a 10 microcoulombs en el punto 20 menos 4 y Q2 igual a menos 60 microcoulombs en el punto 0 menos 1 menos 2. Determine la intensidad del campo eléctrico en Q debido a Q, en Q1 debido a Q2, ¿no? Entonces nos está dando la magnitud de las dos cargas y la posición de las dos cargas. Y nos dice que encontremos la intensidad del campo eléctrico en la posición de la carga Q1 debido a la carga Q2. En el inciso A, ¿verdad? En el inciso B nos dice que determinemos la magnitud de la fuerza que experimenta Q1. ¿Sí? Después nos aclara que todas las dimensiones están en metros, ¿no? O sea, se refiere a las distancias. ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿verdad? El ejercicio. Ya, entonces, jóvenes, resuelvan, por favor, el ejercicio. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, preguntan.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les está yendo?